Buenos días, Américas. Buenas tardes, Europa. Bienvenidos al cuarto encuentro hispanoamericano de la naturopatía. Mi nombre, Harold Reyes, naturópata, presidente de Naturoven desde Venezuela. Les doy la bienvenida a mi ponencia, que lleva por título Estudio naturopático sobre las evidencias científicas de la reflexología. La agenda propuesta para cubrir esta ponencia en el tiempo estimado es la siguiente. Presentación de la reflexología, es decir, qué se define en este trabajo de investigación, es la reflexología y cuál es su definición. Justificación del estudio de la reflexología y sus evidencias científicas. Metodología de trabajo que se empleó para recuperar información, analizarla y después presentarlas a ustedes en un trabajo de investigación. Resultados y discusión de esta investigación. ¿Qué conseguí en este trabajo? ¿Qué se está haciendo en naturopatía como investigación? Finalmente le presentaré dos puntos importantes. Uno que es las conclusiones a las que llegamos de esta investigación y finalmente una propuesta que se realiza por parte del autor acerca de qué se debe hacer y cómo se debe hacer la investigación en esta área. Presentemos entonces la definición de qué es reflexología para este trabajo. La reflexología podal es una herramienta naturopática que ayuda al restablecimiento y promoción de la salud de forma integrativa, siguiendo los principios y filosofía de la naturopatía, y eso es muy importante, a través de técnicas de digitopresión o de puntos de zonas reflejas del cuerpo humano. En otras áreas, la reflexología es considerada como una técnica de masaje o una técnica de presupuntura o digitopuntura aislada. Es una herramienta, también se configura como una herramienta de auxiliar de otras áreas como lo es la fisiatría, fisioterapia y enfermería. Es importante destacar que la reflexología como técnica cada día está recibiendo más atención por parte de los consultantes, de las personas que vienen a nosotros buscando alivio para sus dolencias. Ella es una herramienta que es inocua, que no ha presentado hasta ahora grandes efectos adversos, ayuda a potenciar el trabajo del cuerpo humano en cuanto a el equilibrio de que debe tener el cuerpo para estar completamente sano. Por lo tanto, la reflexología se promete, se visualiza como una herramienta de fácil uso y que tiene gran potencial, y eso es lo que nos proponemos entonces evidenciar en este trabajo. ¿Qué justificó, además de que es una técnica fácil, sencilla y que tiene pocos efectos adversos? ¿Qué me motivó a hacer este estudio? Aunque tiene todo digamos, la aprobación de los consultantes cuando acuden a nuestras consultas para recibir este tratamiento, además de eso, hay una condición que es justamente el punto central de este trabajo, es que no tenemos el reconocimiento técnico-científico de su validez como herramienta segura y eficaz. ¿Por qué? Porque carece de datos y estudios científicos que avalen sus resultados. Es decir, sí, las pocas investigaciones que se tenían hasta ahora era que no causaba daño, daba beneficio, es decir, cumplía con los principios y la filosofía de la naturopatía, pero no conseguíamos por otro lado el aval, el reconocimiento técnico-científico como herramienta segura y eficaz. Y es por ello que hacer investigación en naturopatía se convierte entonces en una necesidad y así encontrar respuesta a todos los planteamientos que son derivados de nuestro trabajo y nuestra práctica naturopática cuando estamos delante de los pacientes, de los pacientes, de los consultantes. Se presenta algo que no resulta o que es nuevo. ¿Qué hago? Tengo que buscar investigaciones que se hayan hecho ya, qué trabajo, quién ha investigado sobre ese problema que se me presenta, esa condición, y es por ello entonces que justifiqué el trabajo que se está presentando en este momento. Una, digamos, un plus que tiene el trabajo que se va a hacer en cuanto a la justificación de este estudio es que en el momento que estamos viviendo
de alta tecnología para recuperar información en poco tiempo y de manera segura y confiable, convierte a este estudio como una herramienta necesaria para nosotros los naturópatas, los profesionales de naturopatía, darle el aval que se requiere, no tanto porque digamos se quiere un snob, una moda de que tenemos una técnica que está avalada técnicamente y científicamente, sino que nos va a permitir a través del aval que consiga esta herramienta, el aval que necesitamos como nosotros, como profesionales de la naturopatía. ¿Ok? Siguiendo entonces con los puntos que habíamos propuesto, vamos a hablar entonces de los objetivos que me planteé yo para este trabajo. Ok, los objetivos fueron tres. Mostrar las recientes evidencias científicas del uso y efectividad de la reflexología podal como técnica terapéutica. Identificar las intervenciones de la reflexología podal en las diversas áreas de la salud y promover nuevas líneas de investigación en reflexología y las diversas técnicas de abordaje de la naturopatía. Es decir, ¿qué busco yo en este trabajo? Mostrar lo que se está haciendo, quién está trabajando, en qué está trabajando. Identificar en las áreas dentro de la naturopatía cuáles son las posibles áreas en las que yo pudiera luego de esta investigación plantear nuevas líneas de investigación y que cubran todo lo que son las áreas del conocimiento que involucra la naturopatía. ¿Ok? Entonces esos son los tres objetivos que yo me propongo cubrir con este estudio. ¿Cuál fue ahora la metodología que utilicé para recuperar, evaluar, clasificar, analizar y presentar de los datos que se utilizaron para todo el análisis de digamos, de este estudio? Ok, para facilitarlo hice un pequeño esquema donde primero es qué tipo de investigación fue la que digamos, se realizó en este estudio. Luego, qué diseño escogí para desarrollar esta investigación, las palabras claves, los criterios de selección, inclusión y exclusión de artículos o trabajos, estudios que cumplieran con ciertas características, qué población finalmente quedó establecida luego de toda aplicación de esta metodología. Vayamos entonces al tipo de trabajo. Esta investigación constituye una revisión bibliográfica o documental basada en la búsqueda, selección, análisis, evaluación e interpretación de los datos obtenidos y registrados por el aporte de otros investigadores en fuentes documentales digitales para contribuir a la generación de nuevos conocimientos, por lo que representa una investigación de tipo explicativa que busca sintetizar el conocimiento científico y favorecer la actualización y difusión de una visión ampliada de la reflexología. Es decir, el tipo de investigación es la de exploración, es muy parecida a lo que llamamos las revisiones sistemáticas, systematic review, solo que no tiene el rigor de una investigación de este estilo porque no se va a hacer juicio de valor acerca de que si es bien o mal llevada una investigación porque no está dentro del ámbito de lo que es los objetivos que me planteé para este caso. Aquí estamos simplemente buscando quién está investigando, qué metodología está empleando y qué resultados ha obtenido. Y a partir de allí, ya entonces, digamos, difundir esta información y tratar de motivar a nuestros colegas, los naturópatas, a que sigan investigando y que sigan ampliando el abanico de áreas del conocimiento, donde una herramienta que se avale por la tecnología y digamos, el rigor técnico-científico tenga cabida en todas las áreas de aplicación de la naturopatía. Diseño de investigación. Para el diseño de este trabajo de investigación se establecieron las siguientes etapas metodológicas. Establecer primero que nada las palabras claves relacionadas al tema estudiado que van a favorecer la búsqueda de los artículos de investigación de interés y luego plantear los criterios de selección para inclusión o exclusión de los artículos pertinentes. Quiere decir que nos planteamos entonces buscar palabras clave que abrieran el abanico, digamos, de posibilidades de conseguir información, porque estábamos haciendo un escrutinio, un escaneo de lo que hay digamos, en el mundo de las bases de datos.
Y si yo me propongo con palabras clave muy específicas, voy cerrando digamos, el ámbito donde yo me pueda desempeñar consiguiendo información mucho más amplia. ¿Ok? Por lo tanto, establecer las palabras clave es muy importante. Las palabras clave, en este caso, el proceso de búsqueda de recopilación y selección se hizo a través del uso de las palabras siguientes: reflexología en español, reflexology en inglés y reflexología podal. Y la última, evidencia de la reflexología podal. Allí fuimos consiguiendo resultados que vamos a ver ahora más adelante en el ítem de resultados obtenidos, y vemos cómo se amplió ese campo de datos dentro de las bases de datos al que fueron presentadas. Importante también fue la fase o el punto del criterio de inclusión. ¿Quiénes fueron los seleccionados que nosotros nos propusimos como elementos que conforman el universo de sensible de este estudio? Artículos que solo incluyeran la técnica de reflexología podal, porque muchas veces conseguimos reflexología con aromaterapia, con masaje y con otras técnicas alternas que no es que sea erróneo, pero no nos sacas de foco de lo que es la intención del uso exclusivo de la reflexología podal dentro de lo que es el campo de esta investigación. Luego, ¿hace cuánto tiempo? Hay bases de datos que vamos a ver más adelante que datan de resultados de 1945, 1944, y desde esa época hasta acá lo que quisimos es ver qué se está haciendo ahora en estos últimos años, por lo que fijamos tiempo y antigüedad de publicación igual o menor a 6 años, es decir, de 6 años para acá que conseguimos en la base de datos. Publicaciones que estuviesen escritas en inglés o en español, artículos de investigación que fueran indexados en bases de datos reconocidas. Si buscamos tener reconocimiento técnico científico, lo más lógico es que la búsqueda entonces venga y provenga los datos de esas fuentes que son reconocidas ya dentro del mundo de la ciencia, de la ciencia de la salud. Artículos de investigación indexados, trabajos de investigación estructurados y completos que contengan todos los elementos de investigación. Si bien dijimos que era digamos, un trabajo exploratorio, no es menos cierto que tuvimos cierto rigor en buscar en la primera parte de lo que es metodología de esos trabajos, qué fue lo que hicieron y cuáles eran los elementos que conformaban el estudio por completo. Porque muchas veces vamos y conseguimos que se hace un estudio donde se tiene una población muy pequeña, donde no se hace ni siquiera una comparación de las medias, de las varianzas, es decir, no existe las mediciones estadísticas, y ya con eso la metodología se viene al piso. ¿Ok? Criterio de exclusión. ¿Qué se excluyó de este trabajo? Se excluyó antigüedades de más de 6 años, como dijimos anteriormente. Estudios que incluían reflexología podal con otras técnicas como masaje, aromaterapias, entre otras. Estudios que incluían reflexología de la mano o de la cara. Ese también es importante, que no mencioné en la definición de reflexología. En este trabajo nos estamos dedicando solamente a lo que es reflexología podal, reconociendo que existen otros hologramas reflexológicos que sí pueden también tener investigación a posteriori. ¿Ok? Estudios en otros idiomas diferentes al inglés y al español. Siempre nos conseguimos con el trabajo de la ley, digamos, el inconveniente de las traducciones. Entonces, por las facilidades que tengo como autor de manejar el inglés y el español, pues con la ayuda de los asistidos por algunos buscadores con traductores y el conocimiento básico que tengo del idioma, pude desarrollar entonces el trabajo incluyendo los estudios en el idioma inglés. ¿Qué población finalmente quedó y de dónde vino? La población de estudio quedó conformada entonces por los estudios científicos, los artículos científicos publicados en revistas indexadas en la base de datos tales como PubMed, Cielo, el CIEP, Science Direct, Europa Journal of Oncology Nursing, Pediatric and Neonatology, es decir, toda una serie de bases de datos inmensas ligadas a centros de investigación, sobre todo la más importante porque es la más, digamos, popular, que es PubMed, que es una base de datos que está directamente ligada con la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos y con los centros de investigación
directamente de Estados Unidos y algunos con Canadá. Vale decir que estas bases de datos todas están interconectadas y que uno de los criterios también de búsqueda y selección de los elementos que conformaban nuestra población versó sobre que no hubiese duplicidad de artículos por estar indexados en diferentes bases de datos o diferentes publicaciones electrónicas. Ok, siguiendo, llegamos al punto de los resultados. ¿Qué fue lo que conseguimos durante este estudio? Como estrategia de, digamos, para facilitar el trabajo de la explicación de los resultados, ¿verdad? Se están utilizando en el trabajo cuadros, resúmenes de los datos que hemos recopilado. Esta primera tabla es una distribución de los artículos localizados en la base de datos. En este caso, como ejemplo de la mayor cantidad de información encontrada, lo que se consiguieron en PubMed. ¿Ok? Entonces, aquí explicamos algo bien interesante. En el primer uso de la palabra reflexología como criterio de búsqueda en la base de datos, en un periodo abierto, es decir, desde que PubMed tenía datos hasta el presente, solamente hubo 6 ocurrencias, es decir, 6 artículos que respondían a la respuesta a la pregunta de reflexología. Y en los últimos años, en los 6 años que pudimos hacer entonces, modificar la búsqueda en tiempo, dije que pedimos que nos diera los últimos 6 años y no había ninguna información. Es decir, en los últimos 6 años no se ha investigado acerca de reflexología con la palabra clave reflexología escrita en español. Cosa diferente cuando colocamos entonces la palabra reflexology. Fueron 17.131 datos por todo el periodo de 69, 70 años de información. Lo interesante es que cuando hicimos la búsqueda en los últimos 6, un 25% de esa información total fue hecha en los últimos 6 años. Es decir, 4.211 artículos fueron, digamos, publicados en esta base de datos, lo cual es bien esperanzador porque nos está diciendo que en estos últimos años sí se ha hecho investigación que se ha publicado, ¿ok? Que ha sido publicada y en una base indexada como es la base de datos del PubMed. En el caso siguiente, agregamos la palabra reflexology y evidencia, y en este caso arrojó en el periodo completo 2073 artículos y 95% de ellos fueron hechos en los últimos 6 años. Fíjense la diferencia que hay, ¿no? Un 45% de los datos que incluyen la palabra evidencia junto con la reflexología nos da un total de 951 artículos hechos en los últimos 6 años que corresponden a la búsqueda de reflexología más la palabra evidencia, que es la clave. Porque ¿de qué es lo que adolece justamente la reflexología como herramienta terapéutica eficiente y validada? Que no hay datos con evidencias suficientemente demostradas a nivel de organismos internacionales que lo avalen. Entonces, este dato es bien interesante, ¿ok? Estos resultados en grandes tablas tienden a ser muy voluminosos y cuando uno va a hacer búsqueda ya de los trabajos, uno lo que se consiguen son los textos colocados, digamos, de una forma de escritura normal y entonces así es muy complicado hacer comparaciones entre títulos, años y entonces en este caso lo planteamos también como tabla. En esta primera tabla vamos a ver, por ejemplo, el primer artículo es el de en PubMed del año 2020. Fíjense que en los años, en este ejemplo, en este pedacito, en este trozo de tabla general de 20 artículos que fueron seleccionados, los 3 primeros son de los últimos 2 años, 2019-2020. Una comparación de los efectos de la reflexología en la relajación sobre síntomas psicológicos en mujeres con esclerosis múltiple. El segundo, efecto de la reflexología podal sobre la ansiedad y depresión hospitalaria en mujeres adultos mayor. Y luego una especie que el Centro del Cáncer
Centro Nacional de Cáncer de Estados Unidos, llamó un consultorium. Es un consultorium donde uno puede ir a buscar información y es una especie de revisión sistemática bien colocada en la página web donde uno coloca qué es la reflexología, qué evidencia se tiene, en qué área se ha investigado, cuáles son los logros, dónde fallan y es bien interesante como fuente de información actualizada. ¿Ok? En la tabla 3, en la tabla 2, perdón, tenemos algunos otros resultados y que son por demás interesantes. En el caso de Pediatrics Neonatology, o sea, neonatología pediátrica, tenemos un trabajo, una investigación bien interesante desde el punto de vista o el enfoque que estamos dando a este estudio. Dice, los efectos de reflexología sobre el estreñimiento y la función motora en niños con parálisis cerebral. Mucho se discute si el trabajo que se realiza sobre el pie con la mano es un trabajo que trae mucho del pensamiento de la intención de la persona cuando recibe las presiones y los masajes sobre las zonas refleja, que si es consciente, que si es inconsciente. En este caso, pues lastimosamente es una condición que se presenta de un estreñimiento porque no hay motilidad o movilidad de los intestinos y esto está directamente relacionado con el sistema nervioso central y por otro lado las funciones motoras en niños con parálisis cerebral. Y el resultado, no lo tengo acá en este momento en esta tabla, el resultado es que las funciones motoras y el estreñimiento, después de aplicar la reflexología, mejoraban el comportamiento en estos niños. Es decir, que la parte de cognitiva no tenía mucha importancia, ya que en este caso el sistema central y el sistema nervioso, es decir, todo lo que la reflexología tiene como potencial se pone en práctica directamente, sin ninguna mediación del pensamiento o de la voluntad. ¿Ok? Y en el otro ejemplo que tenemos aquí a la mano, efecto del masaje reflexológico sobre el dolor específico por quemaduras en la ansiedad y la calidad y cantidad del sueño en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Les confieso que cuando yo vi este y otro que hay sobre el manejo del dolor cuando se hacen los cambios de apósitos en quemados graves, yo decía, pero ¿a quién se le puede ocurrir? Y resulta que cuando se le aplica todo el procedimiento del protocolo de la intervención a través a través de la reflexología, los dolores, la ansiedad y la calidad del sueño, todos estos parámetros mejoraron notoriamente y así lo reportan los autores de este trabajo. Y como los 20 trabajos nos dan esa apertura de repente que muchas veces pensamos, no, esto es para digamos, las dolencias típicas, usuales de problemas de estreñimiento, problemas del sistema digestivo, problemas de sueño, problemas de ansiedad, y vemos que manejar una condición de parálisis cerebral o una condición de quemados en cuidados intensivos, el uso de la reflexología trae alivio, trae resultados que son positivos, que también tienen consigo el problema, digamos, o la condición de que tienen que ser realizados bajo el estricto rigor del método científico. Es decir, que hay trabajos interesantes. Una tercera tabla, que es una tabla bien general, donde ya no solamente tenemos el autor, el título, sino que tenemos el autor, el título, el método empleado, los resultados obtenidos y las conclusiones a las que llegaron los autores de esas obras, todos en una sola tabla, y que me permite entonces, en todos, digamos, en toda esta recopilación, tener a la mano de manera fácil los resultados, la metodología y las conclusiones a las que llevaron estos trabajos que fueron y que conforman parte del universo de nuestro trabajo presente. Características que decíamos dentro de los objetivos. ¿Quién y qué se está investigando? Y ahora respondemos, ¿dónde? Se identificaron en estos 20 artículos seleccionados, se encontraron países como Irán, Noruega, Francia, Cuba, Brasil, Ecuador, España y una condición especial que conseguimos que fue un artículo que fue publicado en una base de datos que es producto de acuerdos
internacionales, entre autores internacionales, habían personas de Asia, de Europa y de Estados Unidos que confluyeron para hacer una investigación publicada en estos editoriales internacionales. Es decir, como vemos, hemos cubierto qué, quién, dónde y de qué manera se están haciendo las investigaciones en estos últimos 6 años. Y ahora la discusión de los resultados. Del análisis de los resultados y conclusiones de los artículos seleccionados resaltan los siguientes aspectos. Hay 19 artículos de los seleccionados, es decir, un 95%, que sugieren el reconocimiento de la intervención de con reflexología podal como una herramienta eficaz y segura porque mejora las afecciones. Es decir, hay un 95% de los autores que sugieren un reconocimiento de la reflexología como elemento de la intervención por ser eficaz y segura, porque mejoran las afecciones estudiadas. Sin embargo, como punto 2, a pesar de los resultados obtenidos, los autores de los estudios analizados proponen nuevos ensayos sobre la aplicación de la reflexología podal, realizando ajustes en la metodología de investigación, tales como aumento del tamaño de la muestra, realizar algunos tipos de intervención sobre los grupos control y extender la duración y seguimiento a largo plazo de los ensayos para completar su validación como uso seguro y eficaz de la reflexología. Es decir, fíjense, primer punto, se atreven a decir que sí, que se puede usar. Lo reconozco como que él produce mejoría en las afecciones. Y en el segundo punto, sin embargo, dice que a pesar de esto, de estos resultados, hay que hacer mejoras para que los resultados tengan validez completa como técnica segura y eficaz. 5 de los artículos seleccionados de 25%, sin embargo, reclama o recomienda, la formación en reflexología podal y la incorporación de esta técnica en los currículos académicos de las carreras de medicina, fisioterapia y enfermería con un 5, 10 y 10% respectivamente. Es decir, lo propongo. Cuidado con que hay que mejorar algo y necesito más información, más formación continua en esta área porque resulta, porque da resultado, porque ha mostrado con este trabajo ha demostrado que aunque sea parcialmente, porque no se cumple en todo el rigor científico, cumple con los objetivos de buscar alivio, de buscar mejora en las afecciones con las que se trata con reflexología. Llegamos entonces al final de las conclusiones. Conclusiones generales. En esta investigación, la información aportada por los artículos seleccionados muestran que la aplicación de la reflexología podal genera cambios significativos en las variables estudiadas en cada uno de los estudios realizados. Ningún estudio reportó efectos adversos a la población que fue objeto de la intervención con reflexología podal dentro de las condiciones controladas de cada estudio. Hay que hacer notar esto, ¿ok? Dentro de las condiciones de control que se tienen en este estudio, ellos reportaron que no había ningún efecto adverso en la población estudiada. Tercero, existe un interés generalizado en las diferentes áreas del conocimiento de la salud por utilizar los beneficios parciales que hasta ahora muestran las evidencias recogidas de los trabajos de investigación en los últimos 6 años. Es bien interesante que en este caso estamos viendo que hay personal de otras áreas que está haciendo investigación sobre una herramienta naturopática que se aplica dentro de lo que es el marco referencial de la naturopatía. Y eso es bien interesante. El reconocimiento de la eficacia y el nivel de seguridad del uso de la reflexología depende del cumplimiento del método científico tanto en la práctica diaria como en los trabajos de investigación que se emprendan en el área. La profundización, quinto, la profundización de los estudios rigurosos de esta herramienta naturopática abren las puertas a otra aplicación en las áreas del conocimiento de la naturopatía. Es decir, sí da resultados. No son suficientes y puedo seguir analizando, puedo seguir investigando en esta área y seguro que vamos a poder, con el interés que estamos viendo que hay de otras áreas de la
ciencias de la salud y la que nosotros estamos proponiendo a través de todos estos trabajos, todas estas investigaciones, vamos a lograr que la reflexología y otras herramientas naturopáticas sean reconocidas y van a colaborar de esta forma al reconocimiento y validez de la naturopatía como parte de las ciencias de la salud. La propuesta que traigo entonces, ya recogiendo toda la información, he hecho el análisis, he hecho la discusión de los resultados que quedan allí pendientes, tengo la siguiente propuesta y consta de 1. Promoción de cursos en metodología de la investigación en naturopatía como mecanismo para contribuir con el reconocimiento científico de la práctica. Ya tenemos algunos países que están comenzando a ver la metodología de investigación, adaptarla a lo que es el marco referencial de la naturopatía propiamente, para que seamos entonces finalmente los naturópatas que hagamos investigación propia de nuestras áreas de conocimiento dentro de lo que es el modelo, en lo que es el marco referencial de la naturopatía y mantener una formación continuada a los profesionales de naturopatía, que permita su actuación y el perfeccionamiento de su práctica naturopática. Número 3. Emplear los trabajos seleccionados de esta investigación para que constituyan un ejemplo, una guía, una nueva visualización de nuevas líneas de investigación en reflexología podal y otras áreas de la naturopatía. Finalmente, realizar proyectos de investigación mancomunados entre los naturópatas y otros profesionales de la salud, así como entre diferentes asociaciones naturopáticas nacionales e internacionales que contribuyan al reconocimiento local e internacional de la naturopatía como profesión de la ciencia de la salud. Damos entonces una pequeña lista de los primeros 5 elementos que conforman el total de los 20 artículos incorporados al trabajo que acabo de exponer. Gracias por la atención prestada y espero que sea de utilidad para el futuro reconocimiento de la gran profesión que nosotros ejercemos, como es la naturopatía. Y recuerden, naturopatía ahora más que nunca. Gracias.